Buenas tardes, buenos días, buenas noches. De entrada, me presento Jesús Mercado Magdaleno. Estoy a cargo de su grupo 411 y me da mucho gusto que ya estemos trabajando en WhatsApp y que ya estemos analizando la ilustración, la Revolución Francesa, etcétera. Quiero comentarte que este curso tiene 4 objetivos. Los vamos a ver nosotros de forma transversal, ¿sí? Temporalmente arranca en el siglo XVIII con la propuesta de la modernidad, de la segunda modernidad europea, que es el siglo XVIII, donde prácticamente se da una revolución en el conocimiento sobre el ser humano, sobre las ciencias sociales y el nacimiento, el germen de lo que después van a ser las ciencias sociales y naturales en el siglo XIX. Y dentro de esas ciencias sociales está la historia, que genera la idea, más bien la ilusión, de que el pasado se puede conocer científicamente. Esa noción ya no soporta desde los años 60 un mínimo análisis acerca de lo verídico que puedes encontrar en los textos de historia. No, ahora ya podemos encontrar mucha historia cultural, y la historia cultural podemos decir que está en 2 grandes ramas, que sería la historia de lo intangible y la historia de lo tangible. La historia de lo intangible pues son la historia del miedo, la historia de los traumas de un país, de un pueblo, la historia de los sentimientos, la maternidad, etcétera. Y la historia de lo tangible sería toda la cultura material. ¿Cuáles son los soportes de la comunicación en una cultura? ¿Cómo se comunican? ¿Qué leen? ¿Cómo viven? ¿Cómo se viven las culturas? ¿Cómo viven las culturas de la élite en contraposición a las culturas populares, etcétera? Así que la historia de los nadie, etcétera. Entonces hay muchas historias que no están en la historia tradicional. Así que el James se ha encargado desde el 2002 de darle batalla a esa noción a partir de la idea de historia cultural. Y dentro de la historia cultural está la escritura de la historia, o sea, la historiografía, como parte de la cultura. Es decir, la historia escrita es parte de la historia cultural. Cómo se escribe historia, cómo son los folletines, los libros, cuánto vale un libro, etcétera. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que recuerdo ahorita. El libro que escribió en 1908 el presidente Madero, todavía no era presidente, llamado La Sucesión Presidencial, en 1910, costaba $1. Y $1 era lo que se le pagaba a los jornaleros en 1908, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden jugar con estos datos? No para sacar verdades, sino para pensar históricamente más elementos que no están en la historia tradicional. La historia de las malas palabras, la historia de los niños, la historia de la cocina, la historia de cómo en México vivimos con mitos acerca de los símbolos patrios, el águila, la serpiente, que creemos son nuestras instituciones simbólicas, la bandera, sus colores, y una bola de mitos, como también
los traumas que tenemos como cultura, siempre echándole la culpa a los demás. Y lo ves en todos lados, lo escuchas por las mañanas, en todos lados escuchas las quejas de los mexicanos, ¿no? El mito de la cuarta transformación, vamos a ver y analizar de qué están hechas las otras 3 transformaciones. Así que vamos a entender que la modernidad del siglo XVIII construyó a un ausente, pero sin poder eliminarlo. Es decir, se hizo institución la idea de saber del pasado, como si fuera real. Es decir, un ausente tan poderoso, pero no lo puede eliminar. Y hasta la fecha no hemos eliminado muchos traumas, muchos complejos que se han escrito acerca de México. La Revolución Francesa ya estamos viendo que fracasó en el sentido de que se impuso la república con sangre. Ya lo vimos en este video. Vemos que surge en el siglo XVIII la noción de Homo sapiens, que sustituye al concepto criatura en la Edad Media. Así que la imprenta que también va a desarrollarse en esta época, que es la que calla a Dios, la imprenta le calla a Dios, y podemos decir que la Edad Media en el siglo XVIII es cuando concluye o empieza a perder su influencia en Europa. Pero aquí en este país empieza a generar todavía mucha fuerza esta cultura europea que tenemos. Indígena está por verse. Vamos a ver también una serie de textos de nacionalistas, a examinarlos, que no aguantan el mínimo análisis sobre nuestras culturas indígenas. En fin, quiero despedirme, quiero decirte que te suscribas, 411, porque este canal también es para el 511 y 512, ¿ok? Pues bienvenido, me da mucho gusto que ya estemos en mejor comunicación y échale muchas ganas.